ayer tuvo mucha repercusión en medios de Buenos Aires y de otros lugares del país, y también fundamentalmente en redes sociales y en la red social X, que es, ¿no?, el aforo donde se debate lo público. Donde todo el mundo puede publicar sus cosas antes que en otros lugares. Antes que en otros Es lugares, como una primicia. y donde hay mucho debate. Un estudio que publicó la consultora Subán Córdoba sobre algunos niveles de acuerdo o desacuerdo con algunas expresiones que tuvo el presidente Javier Milei respecto del tema de la universidad pública. Algo que yo destacaría como interesante de lo que dijo Milei es, bueno, listo, queda claro que la intención, me parece a mí, es hacer que la universidad se apaga, porque antes decían, bueno, no, está bien, lo que queremos es poder controlarlas, hay que ajustarse un poco porque la situación está compleja, qué sé yo, y ya el otro día el presidente dijo directamente que la universidad está financiada por los pobres para que se egresen los ricos. Exactamente. Dicho de esa manera, uno diría, bueno, así no, cerrala, claro, arancelala, qué sé yo. Y bueno, la consultora Subán Córdoba hizo una serie de consultas y dio algunos datos que son realmente interesantes. Para poder hablarlo, nosotros estamos en comunicación con Paola Subán, que es una de las integrantes socias, por supuesto, del estudio Subán Córdoba. Paola, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. ¿Qué tal, Gonzalo, Carolina? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por atendernos, Paola. Bueno, son datos realmente interesantes. Estábamos viendo, por ejemplo, que el nivel de acuerdo con la frase "la universidad pública ayuda a la movilidad social", por ejemplo, el 80, casi 81% de la gente respondió afirmativamente. Y si hablamos de, por ejemplo, los electores de Javier Milei, según el balotage, el 64,7% de las personas que votaron a Javier Milei están de acuerdo con la frase "la universidad pública ayuda a la movilidad social". Dos expresiones que son completamente opuestas a lo que el propio presidente está esgrimiendo. Sí, y les voy a contar más. Esto es un adelanto de un estudio mucho más extenso que vamos a publicar el próximo domingo, que se nos ocurrió, por supuesto, porque es un tema que está en debate de la conversación pública, pero además dio no sé si la casualidad o es que lo veníamos viendo en algunas expresiones, que hemos medido la mayoría de las frases que después el domingo el presidente dijo en este acto de renombramiento del ex CSK. Sí, claro. Son consultas que ustedes hicieron previo a las palabras del presidente en la inauguración del CSK. Exacto. Este trabajo lo terminamos justamente el domingo de levantar el campo mientras estaba el presidente hablando, diciendo su discurso, ¿no? En esta inauguración. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, hemos tratado de medir el tema universidades y educación pública desde todos los ángulos posibles, desde lo económico, desde lo político, desde lo social, desde lo ideológico incluso. Y te voy a contar algunos ejemplos de datos que todavía no se publicaron. Las universidades públicas son un orgullo para la Argentina, 86% de acuerdo. Mira. Las universidades públicas son un gasto innecesario, 91% en desacuerdo. Los pobres no llegan a la universidad pública, bueno, esto es un dato que sí publicamos, 76% en desacuerdo. Claro. La universidad pública ayuda a la movilidad social, 80% de acuerdo. La educación es la herramienta para crecer como país, 98,8% de acuerdo. Milei tiene que ajustar a las universidades, 65% en desacuerdo. Milei tiene que darle más financiamiento a las universidades, 64% de acuerdo. Es decir, lo hemos medido desde todos los lugares posibles, incluso preguntamos si las universidades solo sirven para adoctrinar, como planteó el presidente. El 72% está en desacuerdo con esto. Quiero decir, hay una mayoría
abrumadora. No hay lugar a dudas de que la universidad pública y gratuita es un consenso social muy aceptado y ampliamente extendido en la sociedad argentina. Claro, claro. Bueno, eso de alguna manera demuestra lo que fueron las marchas en defensa de la universidad, sobre todo la primera, pero la segunda también fue multitudinaria, que comparadas con las otras marchas de protesta en contra de algunas medidas del gobierno que ha habido este año, las de la universidad pican en punta respecto del nivel de convocatoria y la transversalidad, ¿no, Paola? Parece que hay una cosa ahí de que el consenso sobre la importancia de la universidad pública es realmente transversal. Sí, las universidades, las marchas por las universidades, y además también vi una cantidad similar de personas en el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, sí, es un tema que el gobierno también tiene dentro de la agenda, ¿no? Claro. Las agendas de género, bueno, hoy nos enteramos de que el gobierno no firma dentro del G20 el protocolo de protección de género, pero bueno, es un tema que seguramente lo estaremos debatiendo de nuevo más adelante. Claro, que estamos a la derecha de Arabia Saudita en materia de posicionamiento del gobierno del país respecto a de la agenda de género. A la derecha de Arabia Saudita. Hermoso. Paola, ¿vos tenés alguna explicación, o por lo menos alguna explicación que tal vez te des a vos misma de por qué el gobierno, en particular el presidente Javier Milei, da la sensación, le pifia por mucha distancia al tema que pone en discusión, digo, el posicionamiento respecto de la universidad, con todas las evidencias que tenemos de las marchas, de incluso la repercusión en los medios de comunicación? Uno ha podido ver gente como periodistas cercanos al gobierno nacional, por lo menos en materia de línea editorial, defendiendo la gratuidad de la universidad y la importancia de la universidad. Aquí da la sensación que realmente están como pifiándola mucho en el posicionamiento. Sí, es una buena pregunta con muchas posibles respuestas. Yo creo que no tiene rédito económico ni rédito político, en el sentido de que, se ha debatido mucho en estos últimos días que el financiamiento de las universidades no impacta negativamente en el déficit fiscal, que es lo que el gobierno sostiene como mantra, y en todo caso, si lo impacta, y la idea no es perjudicar a la salud pública, bueno, puede modificar lo que cree que está funcionando mal, o proponer una modificación de lo que cree que está funcionando mal, cosa que no se está haciendo. Y por el otro lado, no hay rédito político ni social, porque bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Un apoyo social muy contundente con el tema de las universidades. La única explicación posible que puede quedar en pie es una cuestión ideológica. El mismo Javier Milei, antes de las elecciones, dijo concretamente que la educación no es un derecho, porque si alguien lo tenía que pagar, no era un derecho. Uh-huh. Entonces, me parece que hay una cuestión ideológica que apunta a arancelar la educación pública o a transferirle la responsabilidad a las provincias, cosa que mencionó Guillermo Francos, creo que ayer o hoy. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que hay una intención de despojar al Estado de la educación y de la salud, del sostenimiento de la educación y de la salud. Ideológicamente, la postura de Milei es quedarse solamente con la administración de la seguridad, interna y externa, ¿no? Claro. Dentro de la administración del Estado y de la economía, por supuesto. Por lo tanto, me parece que va por ahí. Totalmente. Y bueno, un poco es como que queda más que claro, pero bueno, por ahí no lo estamos viendo todos. Ahora, igual los números son rarísimos. Hay una dicotomía
súper extraña entre el número, el porcentaje de votos que obtuvo Javier Milei, y bueno, y de repente ante estas afirmaciones, se lo ven en estos números, por ejemplo, con la universidad, bastante raros. Lo que pasa es que, Y, discúlpame, Caro, me parece que lo que vemos mucho de los votos que obtuvo Javier Milei es los votos de la segunda vuelta. uh-huh. Pero si tenemos en cuenta los votos de primera vuelta, que son sus votos reales, vemos que él sigue conservando ese apoyo del 30% en la mayoría de las políticas que va llevando adelante, de su discursividad, de las cosas que plantea. Sigue conservando un 30%. Bien. Que en algunos temas, como la educación y la salud, encontramos fracturas en ese 30%, en el que hay un porcentaje de gente que está en desacuerdo con esto de financiar la universidad, etcétera, ¿no? Pero hay otras cuestiones en las que Javier Milei sigue conservando ese 30% muy irreductible, muy leal, no importa qué es lo que implemente o que lleve adelante, lo van a apoyar igual, incluso a costa de su propio bienestar, porque preguntamos, ¿usted está mejor o peor que cuando no estaba Milei? Te dicen que están peor, pero que lo siguen apoyando. Claro. Sí, de hecho se ve, bueno, en los móviles de televisión, de distintos medios también, es casi, es hasta extrañísimo. Yo te iba a preguntar si, bueno, con la experiencia que tenés haciendo este tipo de sondeos, si lo notás similar a otro gobierno o, bueno, por ahí alguna diferencia con algún gobierno pasado. Me lo preguntan mucho eso. A ver, son contextos distintos, ¿no? Si comparamos el gobierno de Cristina, el gobierno de Alberto y el gobierno de Mauricio Macri, a 10 meses de gestión tenían mejor imagen positiva que la que tiene Milei ahora. Uh-huh. Ahora, también hay que decir que después del primer año de gestión, Alberto Fernández pierde esa positividad, por ejemplo, después del cumpleaños de Fabiola, después del vacunatorio VIP y algunas cuestiones que fueron como hitos que marcaron picos en las caídas de su consideración pública, y terminó el gobierno con un 30% de imagen positiva solamente, un 70% de negativa, y eso no le quitó gobernabilidad, ¿no? No, claro. Pero son contextos bien diferentes, los tiempos se están acelerando mucho porque hay una capacidad material de la gente de poder sostener sobre todo la situación económica, claro, ¿no? Más allá de las cuestiones ideológicas que puedan compartir o no con el presidente, la cuestión económica creo que tiene un peso muy significativo, y muchos pueden querer tener paciencia, pero no llegan a fin de mes. Nosotros estamos midiendo ese tema también, y hoy más del 60% de los argentinos nos dice que no llega a fin de mes. Paola, y ese 30%, siempre se habla, ¿no?, de una suerte de polarización de entre un 30 que tiene el peronismo, un 30 que tiene una opción antiperonista, y después hay un 20% que fluctúa, que va de un lado al otro, y un 20% al que no le importa nada. Ese 30% que está sobre la figura de Javier Milei, ¿se puede saber si tiene que ver con adherir a las ideas de él y así como antes tal vez adherían a las de Macri, o el antiperonismo es mucho más fuerte que la fidelidad a determinadas ideas liberales? Las dos cosas. Okay. Una no invalida a la otra. Está bien. Yo creo que hay un antiperonismo muy fuerte, y creo también que hay una adhesión inicial, por lo menos,
en el momento de las elecciones, a una fórmula, no importa si se llamaba Milei o se llamaba de otra forma, que planteaba soluciones o recetas a la situación económica que estaba atravesando la Argentina. Claro. Que las otras, a ver, podemos hacer un análisis político lineal, un poco más superficial o un poco más profundo. Yo creo que es multicausal, ¿no? Que hay muchos motivos para afirmar esto, pero me parece que la cuestión económica tuvo un peso muy significativo cuando hay una gran fragmentación de identidades políticas y que esas identidades políticas no tienen una representación que plantearan una receta de mejora económica hacia futuro. Si vos analizás los discursos y la campaña electoral, por ejemplo, del peronismo, de otras fuerzas políticas, era una apelación permanente al pasado, ¿no? A un pasado en el que se lograron ciertos y determinados derechos, que se lograron ciertos y determinados avances, pero que no había un rumbo económico concreto. Claro. Bueno, Javier Milei tuvo el acierto que supo plantear una receta, equivocada o no, eso lo valorará la historia después, o sus votantes, pero planteó una receta de soluciones económicas, y creo que la gente fue por ahí, le creyó. Ahora, ¿cuál es la fidelidad de los votantes de Javier Milei en primera y en segunda vuelta? Tendremos que verlo con más resultados económicos o no, con más apelaciones ideológicas o no. Me parece que hoy las identidades políticas, sobre todo las que acompañan a Javier Milei, no tienen una fidelidad muy profunda, ¿no? Porque las juventudes hoy pueden estar militando en favor o en contra de la despenalización del aborto y mañana estar preocupados por salvar a la ballena franca. Digo, militan por causas, claro, ¿sí? No por identidades políticas. Claro. Que Ahora, su causa puede ser la figura de Javier Milei, que ha personalizado mucho su estrategia y claro. su política. Bueno, tiene creo que un tiempo de vencimiento que no podemos medir cuándo se puede dar todavía. Claro, estamos con Paola Suban, politóloga y directora de Suban Córdoba y Asociados. Paola, esta vocación de la mayoría del pueblo argentino de haber elegido la opción de Milei, porque de alguna manera el único que planteaba una solución hacia adelante, no se lleva a las trompadas justamente con tal vez que el gobierno se meta con lo único que da la sensación, o casi lo único que da la sensación que a uno le puede permitir pensar en un futuro mejor, por lo menos para sus hijos, que es justamente la universidad? Sí, si lo pensamos racionalmente, por supuesto que sí. El tema es que depende del momento, como decía, depende del contexto, depende de un montón de situaciones. ¿Cuáles son los temas que activan a la opinión pública para generar cambios en su opinión, en sus adhesiones políticas, en sus actitudes políticas, ¿no? En el caso de Alberto Fernández, activó a la ciudadanía en contra la fiesta de Fabio la primera dama, del cumpleaños. Sí, claro, y de Mientras Olivo, sí, que, está bien. por ejemplo, vimos y venimos de estar discutiendo durante bastante tiempo la falta de entrega de comida a los comedores en el gobierno de Milei, y eso generó mucha repulsión, pero tampoco fue una activación tan fuerte. Claro. Bueno, ¿cuál es el hecho que va a generar esa activación? Es bastante complejo poderlo predecir porque, como te digo, depende del contexto y de muchas otras cuestiones
que están sedimentadas en la sociedad o que van sedimentándose. Claro, claro. Paola, gracias por este tiempo y estaremos, por supuesto, muy atentos a la publicación del informe que hagan el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas Buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Paola Subán, politóloga y directora de Subán Córdoba y Asociados, esta encuestadora, esta consultora, que ha dado estos resultados, ¿no? de esta encuesta que tiene que ver con, como decía Subán, algunas consultas que hicieron respecto de la cuestión universitaria previo a que el presidente Javier Milei, en la inauguración del nuevo Palacio de la Libertad, reinauguración. Tampoco. Cambio de nombre. Él no inauguró nada, no hizo nada. Bueno, cambio de nombre. Del Palacio de la Libertad, Domingo Faustino Sarmiento, Sí. En donde, además de defender a Sarmiento con datos falsos, porque yo ¿Qué necesidad? Porque mirá que tiene un montón de datos buenos para tirar. por supuesto, no entiendo. Hay mucha gente que lo odia, pero que tenés datos a rolete para yo sacarle. lo banco a morir. Sí, por eso. Así que no lo estoy diciendo en términos de denostar a Sarmiento, pero digo, no hace falta defender a Sarmiento con datos falsos. No, por eso. Es una cosa, el tipo dijo que la Argentina fue el primer país en eliminar el analfabetismo gracias a Sarmiento. Es falso. Falsísimo. La Argentina llegó al siglo XX con analfabetismo. Hoy hay programas de No, alfabetización está bien. también. Él te puede todavía. decir, no, está bien, pero en el medio pasó el radicalismo y el peronismo que destruyeron todo. Sí. Previo al Según radicalismo, él, claro. 1900, Sí. la Argentina no estaba libre de analfabetos. No. Dio un dato que no es real. Bueno. Y tenía datos de analfabetismo peores que Estados Unidos, algunos países de Europa, etcétera. ¿Viste? Una cosa que, ¿para qué te tiras datos falsos si lo podés defender? Esta vez podés hacer una defensa de alguien sin mentir. Va y miente igual. Bueno, en ese mismo marco habló de la universidad, dijo esto, ¿no? Que era una suerte de verdad que el progresismo se resistía a ver, que es que a la universidad no llegan Los pobres. los pobres. Sino que los pobres son los que alimentan a la universidad y que para solo que vayan van, los ricos. Solo van los ricos, entonces los pobres pagan IVA, impuestos y qué sé yo, para financiar una estructura que es la universitaria, a la que solamente llegan los hijos de los ricos, efectivamente. Bueno, datos de Encuesta Permanente de Hogares y el INDEC. ¿Sí? En el 2003... Sí. son datos que da Daniel Steingart, también sociólogo, consultor, qué sé yo, de Fundar. En 2003, el 31,6% de los estudiantes de nivel superior de instituciones públicas venía de los quintiles 1 y 2, que es igual a hablar de el 40%, el sector, el 40% más pobre. Uh-huh. Hoy esa cifra es 10 puntos más alta, 42,1%. La universidad pública fue clave en ese proceso. Así que hay datos estadísticos concretos. Y hay una muy mala intención de parte del presidente hablando de ricos y pobres, como si fuéramos, no sé, Colombia, Brasil, en donde es claro el rico y el pobre. Y acá rico y pobre, en el medio queda todavía un restito. Sí, se va perdiendo, pero sí. Que recontra no es lo contribuye claro. en la universidad pública. Bueno, o sea, deja de joder. Claro, entonces, en 2003, el 31,6% de los estudiantes de nivel superior venía de los sectores más empobrecidos. Hoy esa cifra es 42,1%. ¿Sí? O sea que hay datos que demuestran que la universidad tiene efectivamente un valor de movilidad social ascendente. Mañana va a salir y decir, y aparte nosotros tenemos más jugadores de fútbol que fueron pobres y hoy son ricos y no fueron a la universidad. Mañana va a salir a decir cualquier cosa. Bueno, nos vamos. Recuerden consultar nuestras redes sociales, @eldeliverytdf en todas las redes sociales. Hoy sale un reelcito. Hoy sale un reelcito muy, muy lindo. Hay uno muy lindo. Mírense ahí. Hay varios lindos que están aquí produciendo Caro junto con Juli. Sí. Así que le estamos dando más movida a las redes, por supuesto. Y además, que no lo dijimos, nos vamos a agarrar en la calle. vayan sépanos. al canal de YouTube, que ahí están las entrevistas que hacemos. Y también van a poder ver que está publicado ya y con muy buena repercusión el primer streaming que hicimos con la señorita Carla Fulgenzi, un té con Carla, en el que estuvieron invitados David Ferreira, Lula Bustamante, Irene Pincol
y La Bestia Deportiva, Martín Pérez. Sí. Así que mucho, por supuesto, para seguir mejorando, pero estamos muy contentos de este primer streaming que hicimos en la casa de Carla, con la Saludos a producción Maurito. de Euforia, Mauro Solís, etcétera. Gracias por haber estado al otro lado. Quédense en FM Centro. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 3 de la tarde, como todos los días. Chau, chau.